¿Cómo están? Hola amigos, saludos a Ancash, Arequipa, Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mis amigos de Instagram también, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. A ver, empezaremos la transmisión de hoy. Muchas gracias por conectarse. Eh, la verdad es que saludos hasta Puno también, hasta Juliaca. Un fuerte abrazo para allá. Yacucho también, gracias. Bien, bueno, agradecerles por conectarse el día de hoy. La verdad es que es un placer, es un gran gusto que podamos mantener este tipo de transmisiones y se esté haciendo una costumbre, una sana costumbre, ¿no? Tratamos de sacarlas cada 2 semanas, porque semanalmente la verdad es imposible, pero bueno, aquí estamos. Yo voy a hablar hoy día sobre un tema que en el Perú recién está tomando una importancia que debería tener, ¿de acuerdo? Es la referida, o el tema está referido a la tutela resarcitoria, a los daños y perjuicios. Y aquí hay que tener en cuenta muchísimas cosas, porque el asunto no es tan sencillo como parece y además en la práctica no se está llevando de la mejor forma. Por eso es que vemos que muchas pretensiones sobre tutela resarcitoria no se están amparando, porque la verdad es que no se sabe pedir, ¿no? Hay que saber pedir en el ámbito del litigio para que el juez o el tribunal te pueda dar fundada la pretensión que tú estás planteando. De tal manera que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque esto obedece a toda una técnica. Así como existe una técnica contractual a efectos de poder redactar bien tu contrato y tener cláusulas, candados que tu cliente vaya a poder tener a su favor, en el ámbito de la tutela resarcitoria, en el ámbito de la responsabilidad civil, también hay que saber cómo pedir. Y al margen de los miles de libros que se han escrito sobre este tema y toda la doctrina que se ha planteado sobre el particular, recomiendo, abriendo un paréntesis, recomiendo 4 textos que para mí son fundamentales. Juan Espinosa Espinosa, La responsabilidad civil; Leister León, Responsabilidad civil; Lizardo Taboada, en sus elementos de la responsabilidad civil. Y hay un libro reciente que ha publicado el profesor Gastón Fernández también sobre responsabilidad civil. Me parece que esos textos están, digamos, tienen abundantes citas y referencias doctrinarias para que uno pueda entrar a hablar de este tema con cierto conocimiento. Así que les recomiendo esos textos. Cierro ese paréntesis. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno está entrando al análisis de la tutela resarcitoria, lo que no sabe a ciencia cierta es cómo es que tiene que plantear las pretensiones. Pero antes de entrar, y aquí entro ya en materia, antes de entrar a plantear las pretensiones, yo les pido que hagan este ejercicio en el ámbito práctico, que para mí, por lo menos, y para mi equipo, para el estudio, funciona muy bien. ¿Okay? Lo primero, porque evidentemente te van a contratar para que tú puedas elaborar el escrito de demanda solicitando los daños y perjuicios que correspondan. Y a veces va a haber casos en donde no necesariamente te van a buscar para eso, sino te van a buscar para cualquier otro litigio distinto al que se refiere la tutela resarcitoria. Pero uno como abogado lo que siempre tiene que preguntar es, fuera de ese análisis, de ese tema distinto al de la responsabilidad civil por daños, lo que uno tiene que preguntarle al cliente es, fuera de todo eso, es si es que existió un daño o no existe un daño. Porque si existe un daño, ya tenemos un componente importante a efectos de poder entrar a plantear alguna pretensión principal que esté relacionada a los daños y perjuicios que se puedan solicitar. Entonces, la primera pregunta de oro está ahí en preguntarle al cliente si es que existió daño o no existió daño. Si existió daño, corresponde realizar la siguiente pregunta, que es si se puede probar el daño. ¿De acuerdo? Porque una cosa es que existe el daño y otra cosa es que puedas probarlo. Por ejemplo, ¿qué daño no se podría probar en un inicio, no? Por ejemplo, los daños morales, ¿no? Esos daños a la psique, ¿no? Digamos, hay cierto sector de la doctrina que dice que eso no se puede probar, ¿no? Pero ¿cuáles se podrán probar? Los daños materiales, ¿no? Los daños emergentes o el lucro cesante tranquilamente se puede probar. El daño a la persona, la integridad física también se puede probar. Certificados médicos, radiografías, análisis, etc., ¿no? Entonces, primera pregunta, si existe un daño. Si te dice que sí hay daño, vas a la siguiente pregunta, es, ¿puedes probar el daño? Si te dice que sí,
sigues adelante. Si te dice que no, tendrás que analizar, oye, de repente es un supuesto de daño moral, pues ahí tendríamos que entrar a otro análisis, ¿no? Que lo voy a mencionar al final. Y la tercera pregunta es si se puede cuantificar el daño. Y queda claro que en la tutela resarcitoria, sobre todo en los daños patrimoniales, la cuantificación del daño se puede dar, ¿no? Entonces podríamos entrar a analizar esa posibilidad y recién ahí, con esas 3 preguntas de plano que uno va a realizar, recién podríamos, como abogados, como asesores, tratar o intentar plantear alguna tutela resarcitoria, ¿de acuerdo? Fuera de esas 3 preguntas que son eminentemente prácticas, hay otras consideraciones que uno debe tener en cuenta. Yo quiero contarles 2 casos, ¿de acuerdo? 2 casos, para que más o menos podamos entrar a analizar algunos conceptos generales sobre la responsabilidad civil. Recuerden que a nivel de Corte Suprema, la responsabilidad civil requiere para su configuración 4 elementos, ¿no? La antijuricidad, el criterio de imputación, el nexo causal y el daño. Esos son los 4 elementos que se requiere a efectos de poder dar fundada o declarar fundada una pretensión resarcitoria. Antijuricidad, factor de atribución o criterio de imputación, el nexo causal y el daño. Esos 4 elementos son elementales, son básicos, ¿de acuerdo? Caso Ivo Dutra, que es un leading case, ¿no? Es un caso que se ha estudiado y se sigue estudiando muchísimo. Reseño los hechos de manera muy concreta. En agosto del 2011, Ivo Dutra, que era un reconocido periodista, se encontraba cruzando la avenida Pershing por el crucero peatonal, ¿de acuerdo? Y de pronto fue impactado por un vehículo que era de propiedad de la empresa Orión, ¿no? Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta y fíjense que aquí, amigos, los que son civilistas tienen que tener en cuenta que lo que más se parece al derecho penal en muchos aspectos es el derecho de la responsabilidad civil, porque ahí la prueba es la que va a hablar, ¿de acuerdo? Necesitas ahí resumir infinidad de medios probatorios, ¿no? Fíjense estos detalles, ¿eh? Que también sirvieron en la investigación. Primero, que se determinó que la persona que ha fallecido estaba cruzando por la vía peatonal, un elemento fundamental, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, Joel? Porque si estuvieses tú cruzando por un lugar en donde no se estaba permitido el crucero peatonal, podríamos entrar a hablar, el caso podría dar un giro importante en términos de imputación de responsabilidad, ¿de acuerdo? Segundo punto, este carro de la empresa Orión venía avanzando por un carril que no estaba destinado al tránsito de vehículos de transporte público. Un detalle también que no es menor, ¿ok? Otra característica, el vehículo iba a una velocidad imprudente y negligente para esas circunstancias concretas. Estabas en un cruce, estabas en una avenida de alto tránsito y ahí la negligencia se tiene que analizar en sus propios términos. No es lo mismo analizar el límite de velocidad en ese lugar que en una autopista digamos, que te lleve al sur o al norte, ¿de acuerdo? Entonces ese es otro detalle importante. Además, otro detalle también que se determinó es que el semáforo estaba en luz roja. El vehículo cruzó la luz roja, ¿no? Otro detalle importante que se analizó en vista de las cámaras antes y después del accidente, sobre todo antes, era que este vehículo que atropelló a este periodista estaba haciendo una carrera con otro vehículo de su misma empresa. Y eso se pudo probar en el proceso, ¿no? Fíjense que esos detalles también son elementales, son básicos, ¿no? El impacto fue de manera frontal y la persona que falleció posteriormente fue botada, fue lanzada más o menos por 10 metros desde el impacto, ¿no? No se registró, y este es otro detalle, no se registró que el vehículo haya hecho algún tipo de maniobra para evitar la colisión, ¿no? Y eso también se determina en los hechos concretos. Entonces, este es un caso en el que se otorgó un resarcimiento de muchos cientos de miles de soles, y es un leading case, es un caso que se analiza siempre en el ámbito de la responsabilidad civil, porque aquí entramos a reparación civil, si se quiere, porque aquí entramos a analizar algo bien concreto, que es el daño de los familiares, el daño moral que los familiares de esta persona que ha fallecido han sufrido, ¿no? Recuerden ustedes que en el ámbito de la tutela resarcitoria, el daño lo puede sufrir uno mismo, pero también lo pueden sufrir familiares de uno mismo cuando, por ejemplo, yo ya he fallecido, ¿ok? Entonces los familiares están llamados y tienen la facultad, la posibilidad de pedir tutela resarcitoria por el daño moral que ellos han podido sufrir por la pérdida de este familiar, que sería en mi caso yo. Entonces ahí hay varias cosas que analizar. Voy al segundo caso para soltar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Este es el caso Pasamayo. No sé si ustedes se acuerdan de este accidente, más o menos 11 de la mañana.
Una persona conducía un vehículo remolcador con un semirremolque y este vehículo excedió el límite de la velocidad al superar los 45 kilómetros por hora. Antes de la colisión, antes del accidente, había una pancarta gigante que decía límite máximo de velocidad por esa zona, ¿no? 45 kilómetros. En el kilómetro 15 más o menos de la vía, de la carretera de la Panamericana Norte, se encontraba instalada esta señal que hacía mención a este límite de velocidad, ¿no? Lo que ocurre es que la persona que estaba manejando el vehículo invadió parcialmente el carril del sentido común. No lo invadió totalmente, sino fue una invasión parcial. Y al ser parcial la invasión, el vehículo que venía enfrente chocó, digamos, con esta parte que estaba invadiendo ese carril. Este era un ómnibus de la empresa San Martín de Porres. Y al existir este impacto, este bus pierde el control y cae a un abismo de 200 metros de profundidad más o menos. Y mueren más de 50 personas y otros tantos quedan con graves lesiones, ¿no? En los procesos o en el proceso se actuaron una serie de medios probatorios, por ejemplo, entre otros el informe policial, ¿no?, que se emitió en la zona, y otro medio probatorio que fue fundamental en el análisis de este caso fue el estudio del GPS del tráiler. Porque el GPS te daba un reporte que tenía el reporte que te emitía era cada 10 segundos. Y cada 10 segundos tú podías determinar con ese lapso a qué velocidad iba, cuál es el tramo que había recorrido por esa velocidad, cuál era la zona en la que se encontraba. Entonces el GPS fue fundamental para entender muchísimas cosas. Fundamentalmente la negligencia o diligencia del chofer que estaba manejando el vehículo, ¿no? Y gracias a ese GPS que te botaba una respuesta de cada 10 segundos de los datos que botaba el vehículo, se pudo determinar que este tráiler estaba yendo a una velocidad de 57 kilómetros por hora aproximadamente, cuando la vía te permitía ir por 45 kilómetros como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ese GPS fue fundamental, pero en la pericia también se determinó que no era el único el vehículo que estaba yendo en un excedente de velocidad, sino también el de la empresa San Martín. Y como existía excedente, una velocidad que no era la permitida en la vía por parte de ambos vehículos, ahí también el caso tuvo un giro interesante, porque ya no podías imputar responsabilidad únicamente a una persona que era el tráiler. Tenías que imputar también responsabilidad y analizar la responsabilidad del conductor del otro vehículo. Entonces, fíjense cómo algunos kilómetros de más han determinado que el caso tenga un giro en su análisis y ya no se impute responsabilidad únicamente a una de las personas o conductores que ha ocasionado el accidente. Y eso lo tienes gracias al análisis del GPS de ambos vehículos.